Una antigua y controvertida doctrina que se remonta a cuando fundaron las primeras colonias británicas en América por el siglo XVII sostiene que Estados Unidos es una nación elegida para expandir su territorio y dominio. El también llamado Destino Manifiesto es una idea que circula desde hace siglos, pero que ha vuelto con fuerza tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. De hecho, fue parte de su discurso de investidura. Our liberties and our nation's glorious destiny will no longer be denied, and we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. ¿Pero qué es exactamente el Destino Manifiesto y por qué sigue influyendo en la política estadounidense? Te lo explicamos. El Destino Manifiesto es la idea de que los estadounidenses fueron elegidos por Dios para expandirse sobre otros territorios, llevando consigo sus ideales y valores. Desde su origen, esta doctrina ha generado muchas críticas, ya que la llamada providencia divina se ha usado para justificar invasiones, ofensivas militares, aunque para entender mejor su historia hay que remontarse a los inicios de Estados Unidos, cuando su territorio era mucho menor que el actual. Las primeras colonias británicas que dieron lugar a lo que hoy conocemos como Estados Unidos se establecieron en la costa este y muchos de sus colonos trajeron consigo las creencias religiosas de Juan Calvino, el teólogo y filósofo francés considerado como uno de los autores y gestores de la Reforma protestante. Y esto incluía el concepto de predestinación, es decir, la idea de que eran el pueblo elegido por Dios. Cuando las 13 colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776, ocupaban un territorio del tamaño aproximado de Colombia, apenas una octava parte de lo que es hoy Estados Unidos. Pero con el crecimiento de la población, los colonos comenzaron a expandirse hacia el oeste, sobre tierras habitadas por pueblos nativos. En 1803, Estados Unidos compró a Francia el territorio de Luisiana, lo que duplicó la extensión de Estados Unidos. Poco después, Andrew Jackson, el séptimo presidente y una figura muy admirada por Trump, ordenó la expulsión de los nativos de las tierras al este del río Mississippi, facilitando así la expansión. Otro momento clave fue la anexión de Texas por parte de Estados Unidos en 1846 y la posterior guerra que esto desató en México. Un episodio traumático para los mexicanos en el que perdieron la mitad de su territorio y en el que el de Estados Unidos aumentó en un 25%. ¿Cómo pasó? En 1821 Texas era parte de México cuando se independizó de España. Pero en 1824 el gobierno central de la Ciudad de México comenzó a dividir el territorio en provincias, formando así el estado de Coahuila y Texas, y permitió el establecimiento de colonos extranjeros, la mayoría descendientes de colonos británicos que con apoyo de Estados Unidos buscaron la independencia de México en 1836. 10 años después, el nuevo presidente de Estados Unidos, James Polk, se anexó este territorio dibujándose así una nueva frontera entre ambos países. Se podrán imaginar que esto generó un gran desconcierto en México, que fue el origen de la guerra entre México y Estados Unidos y que terminó con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. En este tratado, México, además de Texas, también perdió los territorios de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y algunas partes de Wyoming y Colorado. Y a cambio, Estados Unidos le pagó la suma de $15 millones. Y es justo en este contexto de la anexión de Texas cuando el periodista John O'Sullivan publicó por primera vez el concepto de Destino Manifiesto. Texas ahora es nuestro. Entra dentro de la cara y sagrada designación de nuestro país. Otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros, con el objeto declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto de extendernos por el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente. O'Sullivan puso en palabras la idea que prevalecía en Estados Unidos. Decían tener un destino manifiesto encomendado por Dios para expandir su territorio. Palabras que quedaron en el imaginario colectivo y reforzaron el expansionismo estadounidense. Un ejemplo de ello fue la conocida doctrina Monroe proclamada en 1823 por el presidente que lleva su nombre, quien afirmó que Estados Unidos impediría la expansión del colonialismo europeo en América.
Con los años, esta doctrina sirvió para justificar la influencia política, militar y económica de Estados Unidos en América Latina. Y para muchos historiadores, el Destino Manifiesto continuó en el siglo XX con la intervención en otros países. Por ejemplo, el historiador Anders Stephenson lo explicó así a BBC Mundo. Siempre que ocurre una crisis, resurge la idea del Destino Manifiesto. Es la convicción de que lo que Estados Unidos hace o deja de hacer es decisivo para el futuro de la humanidad. Esta creencia en el excepcionalismo estadounidense ha estado presente tanto en gobiernos republicanos como demócratas. Incluso Kamala Harris hizo referencia a ella en su campaña presidencial de 2024. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth, I accept your nomination to be President of the United States of America. Pero las declaraciones sobre las intenciones expansionistas de Estados Unidos también las ha hecho Donald Trump. America will reclaim its rightful place as the greatest